¿Estás crucificando tu carne y tus pasiones? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5:24. No hay duda alguna que estamos en la generación más inmoral de todos los tiempos. Estudiar la vida inmoral de los romanos y compararlo con lo que se vive y se ve el día de hoy, los romanos parecerían puritanos delante de esta generación. Sexo por todas partes, las mujeres viven para el desnudo y el exhibicionismo, las vulgaridades, la corrupción mental, la falta de pudor en personas mayores y jóvenes, y la abierta idolatría al cuerpo y a toda la clase de pasiones bajas que hay, son el pan de todos los días de este mundo. En un mundo sucio, muy sucio, de la cual es realmente una titánica lucha vivir limpio, estando en medio de ella. Allí es donde cobra mucho sentido este texto del apóstol Pablo. Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces nos preguntaremos, ¿qué hacemos? Pues muy simple, mi hermano o hermana. Crucifique tu carne, mátela, muera de una vez para este mundo. Nunca se le ocurra pensar que su carne deseará algo que agrade a Dios o lo haga usted santo. Eso jamás va a pasar. Una cosa es el gran imán del mundo, del pecado, de la lujuria, del sexo mundano. Ese pecado que nos quiere arrastrar, y otra muy distinta es que un cristiano no ejerza ninguna resistencia y plácidamente se deje arrastrar por ese gran imán. El problema de muchos cristianos, entre comillas, no es que el pecado los quiera arrastrar cada día. El problema es que no han vuelto a nacer, no han crucificado su carne, por lo tanto son hipócritas. Y muchos incluso se jactan y predican de santidad cuando están en fornicaciones y deseos de la carne. No tienen ningún temor a Dios. Cuando la influencia es mucho, ceden. Se dejan vencer sin ni siquiera haber dado un poquito de lucha. Por eso Pablo planteaba lo siguiente. En Gálatas 5, del 16 al 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pablo dejaba bien claro que la carne nos iba a dar batalla, pero él nos pide que no lo satisfagamos. Es decir, luchemos por hacer lo opuesto a lo que nuestra carne desea. Esa es la lucha que muchos cristianos no quieren dar a día de hoy, y por ello el enemigo los está arrastrando al abismo. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5:19 al 24. Y allí nos identifica todas estas cosas que hay en el mundo, que buscan ejercer influencia sobre nosotros, y también nos plantea las cosas que podemos cosechar si de verdad libramos la batalla por vencer la carne y que triunfe el Espíritu. Y entre estas dos realidades nos encontramos a diario. Si le damos más prioridad y entrada a nuestras vidas a las cosas de la carne,
Nos guste o no, produciremos todas estas obras que nos habla Pablo, que son propias de una persona que cede ante los deseos de la carne. Pero si a diario luchamos por vivir una vida espiritual, por medio de leer y estudiar la palabra, orar en intimidad con Dios, meditando todo el día en su palabra, nos guste o no, produciremos frutos propios de la semilla espiritual que hemos sembrado en nuestras vidas. Hermanos, ya es tiempo que entendamos que la carne nunca va a buscar las cosas espirituales. La carne no quiere leer la Biblia, no quiere congregarse, no quiere orar, no quiere servir a Dios, no quiere evangelizar, no quiere a Cristo. Y lastimosamente muchos cristianos están esperando hacer estas cosas cuando su carne los anime. Esto nunca va a pasar. Por eso la carne debemos matarla. Pablo, en el versículo 24, dice algo definitivo: pero los que son de Cristo. Y así es, allí está la diferencia. Solo los que en verdad se consideran propiedad de Cristo voluntariamente tomarán la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y matarán la carne cuantas veces sea necesario matarla. La mataremos porque los que somos de Cristo estamos envueltos a nunca más dejarnos esclavizar por la carne. Nunca más la carne volverá a arrastrar a los que son de Cristo a practicar los peores pecados que se pueda hacer. Los que somos de Cristo hemos renunciado a la carne para darle entrada al Espíritu de Dios en nuestras vidas, que en obediencia al Espíritu y fortalecidos por la palabra de Dios. Juan 3:5. Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Solo un falso tibio termina siendo arrastrado por el mundo. Hermanos, crucifiquemos la carne y las pasiones, vivamos para Dios y para las cosas que nutren nuestro espíritu. Hermanos, crucifiquemos la carne y las pasiones y vivamos para Dios y para las cosas que nutren el espíritu. El fin ya está aquí, no hay más tiempo. Sometámonos a Dios y obedezcamos su voluntad.